Vamos a ir a Mateo 27. Mateo 27. En esta mañana. Aprecio tanto el ministerio de la alabanza como extraño a los hermanos cuando son ellos los que están dirigiendo, me puedo sentar ahí. Cosa de viejo, usted sabe, me pasó esta mañana, venía aquí, yo tengo que estar temprano a la iglesia, en mitad de camino me doy cuenta de la guitarra, así que tuve que volver para atrás, llegar tarde y por eso que estoy en el último minuto poniendo el micrófono y todo eso, pero en serio le digo, le doy tantas gracias a los hermanos que son tan pacientes porque una cosa es pretender tocar la guitarra como lo que hago yo y otra cosa es saber. Pero aprecio tanto a los hermanos cuando están aquí dirigiendo y esperamos en el nombre del Señor que nuestros hermanitos puedan estar pronto con nosotros, ¿no es cierto? Amén. Vamos a ir a Mateo 27 en este día. Y quiero comenzar con una pregunta a cada uno de ustedes. Con una pregunta. ¿Cuántos han sido desamparados en alguna ocasión? ¿Cuántos han sufrido el desamparo en alguna ocasión de su vida? Es decir, hablamos de aquellos que no tienen a alguien que los defienda o los proteja en un momento dado. Representa de que han sido abandonados o alguien se ha alejado de usted o de mí cuando más lo necesitamos. ¿Te ha pasado eso en alguna ocasión de tu vida? ¿Te has sentido en esa manera así? Que a pesar que tienes personas al lado tuyo, yo no sé, pero en muchas ocasiones, a pesar de tener a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, cualquier familiar o amistad, ¿no has dicho qué solo que me siento, qué sola que me siento? ¿Y por qué sentimos eso? El día que el Señor Jesucristo fue crucificado, ese día fue para muchos un día regular, un día normal. Y más si venían de otros países o de otros pueblos, porque estaba compartiendo con ustedes, Josefo, un historiador, cuenta de que alrededor de 1,5 millones a 2 millones de personas venían a Jerusalén para esa fiesta. Así que muchos vendrían con otros pensamientos, con el sacrificio del Cordero, de ver el templo, porque era una de las maravillas en aquellos días. Déjenme decirle, el templo era una cosa impresionante, impactante. El rey dedicó muchísimo tiempo para agraciarse o estar agraciado con la nación de Israel, dedicó muchísimo dinero, dedicó muchísimo tiempo, alrededor casi 46 años, casi 50 años de reparaciones y remodelación en aquel templo. De tal manera que los discípulos, ¿se acuerdan ustedes? Antes de ser crucificado le dijeron, ¿has visto un templo tan lindo y tan maravilloso como este? Y ahí fue cuando el Señor Jesús le dijo, este templo que ustedes ven un día va a quedar destruido completamente, no va a quedar piedra sobre piedra. Tenemos a un Simón de Cirene. ¿Se acuerdan ustedes que dice en Marcos que venía del campo? Bueno, este hombre venía con sus hijos, venía con, como les digo, con el deseo de ver los sacrificios, de celebrar aquella Pascua. Y sin embargo, fue él el que se le pidió que cargara la cruz por el Señor Jesús. Tenemos en ese día también que Barrabás y los otros 2 ladrones, un centurión estaba asignado por igual, estas personas en ese día, no solamente Barrabás, los 2 ladrones, pero tenemos un centurión que estaba asignado, estaban aquellos soldados que iban a hacer su trabajo de ejecución, de ponernos en aquella cruz,
Era un día como cualquier otro para ellos. Pero este no iba a ser un día como cualquier otro. ¿Por qué? Porque era el día en que Cristo iba a dar su vida en sacrificio por todos nosotros. Iba a dar su vida por los pecados de la humanidad y ese día iba a sufrir el desamparo de su Padre. Vamos a ir a Mateo 27 y vamos a leer del versículo 32 en adelante hasta el 46. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Vean ustedes, esto es algo que a mí sinceramente me impacta, mis hermanos, por una razón: porque el Señor nos ha prometido a nosotros que nunca nos dejaría y nunca nos iba a desamparar. Y el Hijo de Dios, desde la cruz estaba preguntando: ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sucedió en ese día y en ese minuto para que Cristo Jesús dijera esas palabras? Hasta aquí nos hemos enfocado en el juicio, nos hemos enfocado en el sufrimiento del Señor Jesús, ¿no es cierto? Nos hemos enfocado en los golpes en el rostro, nos hemos enfocado en los azotes de su cuerpo, la corona de espinas incrustada en su cabeza, los clavos en sus pies y en sus manos. 6 horas habían transcurrido cuando Jesús dijo esto: ¿por qué me has desamparado? 6 horas colgado en aquella cruz, en la condición en que Él estaba. Y nos dice desde la hora 6ª, para que tengan una idea, estamos hablando del mediodía, y cuando hablamos de la hora 9ª, entonces estamos hablando de las 3 de la tarde. Dice que vino tiniebla sobre toda la tierra. A las 12 del mediodía, dice, parecía como que era de noche. Ese es el impacto que causó en esos momentos algo sobrenatural. En ese día que no se esperaba que aconteciera una cosa así, si hubieran los meteorólogos que dijeran: hoy vamos a tener un día soleado, hoy va a estar despejado, pero a las 12 del mediodía dice que se produjo unas tinieblas que impactaron, dice, en toda la tierra. El momento estaba llegando cuando el Señor Jesucristo estaba por entregar su espíritu.
Y antes de eso viene un grito de angustia, porque está clamando a gran voz. Dice que clamó a gran voz. Fue un grito de angustia que Jesús expresó sobre aquella cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús estaba usando, déjame decirte, las Escrituras. Estaba usando las Escrituras porque el salmista en el capítulo 22 y versículo número 1, el salmista David escribió esto. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Ahora, necesitamos entender un poquitito cuál fue el desamparo que sufrió Jesús con su Padre Celestial o con el Espíritu Santo, porque no es que el desamparo significa que Dios Padre dejó de amar a Cristo, no. Dios estaba amando a su Hijo en ese momento también. No es que no tuvo el compañerismo en ese momento del Espíritu Santo, pero sí podemos ver en esas palabras, mis hermanos, que no era que Él sintió que fue desamparado, sino que Él fue desamparado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí podemos ver entonces el dolor tan profundo que llegó en ese segundo, en ese minuto dado. Estamos diciendo el desamparo. Mis hermanos, no es que Dios lo abandonó, sino más bien que Jesús en su humanidad estaba clamando: no tengo quien me defienda, no tengo quien me proteja en este momento. Él estaba sufriendo el dolor y no tuvo la protección allí de Dios en el aspecto humano, porque allí se quería aprovechar Satanás en decir: desciende de la cruz, si eres el rey entonces desciende de la cruz. Pero él estaba clavado en aquella cruz y se mantuvo en aquella cruz para cumplir las Escrituras, porque él dijo: yo vine para cumplir las Escrituras, yo vine para morir. Pero en ese momento, en su humanidad, mis hermanos, el dolor que habrá sentido físicamente, en ese minuto, el dolor intenso que él sufrió, porque el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre él. ¿Qué sucedió en ese minuto? ¿Qué sucedió en ese minuto? En Gálatas 3, capítulo 3 y versículo 13, nos dice que en ese minuto que Cristo Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad, nos dice que nos redimió de la maldición de la ley. En ese momento que Cristo Jesús estaba gritando Sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, la maldición estaba cayendo sobre él, porque le dice la palabra de Dios, para que podamos entender esto necesitamos ver y comprender lo que dice en Deuteronomio 27 y versículo número 16. Se lo quiero leer. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito. Y Pablo está entonces diciendo que nos redimió de la maldición de la ley. Nos dice Pablo que maldito se hizo él por ser colgado en el árbol. Y mis hermanos, es que Dios demanda completa obediencia de cada uno de nosotros. No hay otra manera. Al desobedecer los mandamientos de Dios, hemos caído en el pecado y dice allí que pasar a estar bajo la maldición de Dios, porque el que no obedece está bajo maldición. Es la condenación en la cual hemos estado hablando durante estas semanas, donde expresa el mal que nos va a venir por nosotros escoger, por nosotros mismos, el haber desobedecido la palabra de Dios. Porque en Deuteronomio 28 y versículo 15 dice lo siguiente: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, es decir, intimidad de familia, como familia que somos, hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Te van a alcanzar. La desobediencia nos va a alcanzar en un momento dado. Nuevamente, Pablo está usando Deuteronomio 23, cuando él dijo: maldito aquel que fuere colgado del madero. Segundo, vimos Gálatas 3:13. Segundo,
Jesús pregunta, fíjense en esto, ¿por qué me has desamparado? La pregunta que nos vamos a hacer es una pregunta que está incómodo Jesús. ¿Es una pregunta en la cual está protestando por sufrir injustamente? No. Jesús sabía que Él había venido a la tierra por esta situación, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que Jesús se hizo carne, fue encarnado. El eterno Hijo de Dios vino a estar en un cuerpo como cada uno de nosotros. Y en ese cuerpo, mis hermanos, tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo sueño. La Biblia nos enseña con respecto a la palabra de Dios lo siguiente, que Dios no desampara al justo. Eso es lo que dice el libro de los Salmos. Dios no desampara al justo. Incluso en Juan 16, verso 32, Jesús dijo, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. ¿Cómo entonces podemos poner estos dos puntos en una unidad de pensamiento? ¿Por qué me has desamparado? Si Jesús mismo dijo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pues hermanitos, Jesús se encarnó, tuvo que vivir 33 años una vida normal, como todos nosotros en el aspecto físico. Normal. María le habrá cambiado los pañales a Jesús cuando era bebito. María tuvo que haberle dado del pecho para alimentarlo como cada uno de nosotros. Algunos de nosotros pensamos, oh, nunca tomó leche, nunca comió, no tuvo que hacer sus necesidades físicas. Todas estas cosas, algunos piensan que Jesús pasó por alto todo eso. No, Él vino a ser como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros y sintió todo lo que sentimos nosotros en el aspecto físico. Ahora, necesitamos también ver la naturaleza de Dios. Dios odia el pecado, Dios no tolera el pecado porque Dios es santo. Dios nos dice el Salmo 5, verso 4, que no es un Dios que se complace en la maldad. Y después en el Salmo 92, verso 15, dice que en Él no hay injusticia. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios en cuanto al pecado? Dice que el pecado para Él es como una llaga podrida. Es lo que dice en Isaías 1. Y luego después en el capítulo 59, verso 2, dice que las iniquidades hacen división entre el pecador y Dios. El pecado hace división entre Dios y el pecador por causa del pecado. Dice que Él oculta su rostro para no oír siquiera aquel que se deleita en vivir en pecado. Después conocemos lo que dice en Habacuc capítulo 1, que dice que Dios es tan puro que no tolera, es tan limpio de ojos para ver el mar. Por lo tanto, el pecado, mis hermanos, nos separa de Él. El pecado nos separa de Él. Empezamos a ver que Jesús dijo que por causa del pecado o del pecador, el pecador dice que aborrece la luz. El pecador dice que odia la luz porque no quiere que Dios le esté manifestando las obras que está haciendo, de acuerdo a lo que Jesús dice en Juan 3. La palabra de Dios nos dice en Juan 8 que nos esclaviza y que somos esclavos del pecado. Eventualmente el pecado nos va a destruir y nos va a destruir por una eternidad. Ahora, destrucción, quiero decirte, no es como enseñan algunas sectas en el cual uno deja de ser, uno deja de existir. No, la destrucción significa de que vamos a ir a una eternidad, a un lago de fuego, donde vamos a estar en agonía completa por toda una eternidad. Ahora, cuando empezamos a mirar esto, empezamos a mirar lo siguiente. Yo quiero que nos enfoquemos en este aspecto del Señor. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios tiene sentimientos, que Dios se duele, que Dios está, por así decir, mis hermanos, hay un versículo que dice en la Biblia que dice que las entrañas, para hablarnos, Él es espíritu.
Pero para que nosotros los seres humanos podamos entender en términos lenguaje humanos, Él dice que sus entrañas se conmueven por dentro, por causa de nosotros. Él se duele, Él se enoja. Este Dios tiene sentimientos. ¿Cuánto dolor habrá sentido el Padre al ver a su Hijo en esas condiciones? ¿Cuántos de ustedes pudieran aguantar ver a sus hijos descuartizados prácticamente, destripados, colgados de una cruz, sufriendo, teniendo sed, estando en angustia? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos aguantado ese espectáculo? ¿Cuánto dolor habrá cargado el Padre en ese minuto, en ese segundo? ¿Sabes por qué? Porque su Hijo, que no conocía pecado, dice lo siguiente: por nosotros lo hizo, por nosotros lo cual quiere decir que fue Dios que lo hizo pecado por cada uno de nosotros. En ese momento Jesús estaba sufriendo el dolor más intenso que nosotros nos podamos imaginar, porque sin ser Él pecado, siendo santo, en ese momento estaba el pecado de toda la humanidad siendo puesto sobre Él. El dolor habrá sido intenso y no tuvo protección del Padre en ese momento. Vamos a ir al Salmo 22, que es donde estamos hablando. Pero vayamos al Salmo 22, así podemos entender un poquitito, porque ese Salmo 22, hermanos, explica en una manera detallada lo que Jesús estaba pasando cuando estaba ya colgado en aquella cruz. Así que vamos a ir versículos 6 al 8 del capítulo 22. Y dice lo siguiente: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio o desprecio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Has estado en alguna ocasión en tanto dolor y que la gente se mofe de ti o se ría de ti y no te entienda y te diga: yo no sé por qué estás haciendo así, si tú eres hijo o hija del Señor, no tendrías que tener esos sentimientos? ¿Has estado en esa situación donde la gente no entiende por lo que estás pasando? ¿Has estado en esa posición donde estás así, en esa manera, y hay personas que están deleitándose de que estés sufriendo en esa condición así, y que sufras más por el desprecio que te tienen? Versículo 14 al 16. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Estaba leyendo un poquitito los Romanos para poner a aquella persona en aquella cruz. Mis hermanos lo ataban de sogas en sus manos y en sus pies. Y este soldado jalaba del brazo izquierdo hasta que el hueso, el hombro se le desencajaba para quedar bien estirado. Y le desencajaban el otro brazo. ¿Sabes por qué? Porque querían que sufriese, que no tuviera oportunidad de poder levantarse, porque estar crucificado en la cruz es una... Les voy a decir una cosa: los mismos soldados han escrito que ellos detestaban la muerte en la cruz. La odiaban. Entonces le desencajaban los hombros para que no tuviera fuerzas para levantarse y respirar, porque querían que se muriera rápido. Entonces aquella persona desesperada quería, en cierta manera, como jalar, impulsarse para arriba. Y las piernas también se las jalaban para que se zafaran fuera de su lugar. ¿No, mis hermanos? Quedó desprotegido de todos ellos y estaba sufriendo por el pecado que fue puesto sobre él. Mi pregunta es: ¿usted puede entender esto?
Porque algunos de nosotros, vos sí, yo te entiendo, te voy a decir una cosa, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Si una persona no ha pasado por cáncer y que alguien venga y diga, yo te entiendo por lo que estás pasando, mentira, no sabe por lo que uno está pasando. Si una persona nunca ha sido alcohólica, no le puede decir al alcohólico, yo sé por lo que estás pasando. O si una madre perdió a su bebé, una mujer no puede decir, yo entiendo por lo que estás pasando, si no pasó por esa misma circunstancia. Y somos insensibles a veces al querer compadecernos de una persona y decirle, yo sé por lo que está pasando, no te estás compadeciendo, le estás diciendo una mentira. ¿Cómo podemos entender el sufrimiento que Jesús pasó en ese minuto, en ese segundo? ¿Por qué me has desamparado? Necesito tu protección. Y dice que fue dejado a aquellos que eran malos y que traspasaron sus manos y sus pies. ¿Qué sufrió Jesús en ese momento? Les voy a decir una cosa, cuando lo traspasaron con la lanza, Juan nos describe a nosotros que sangre y agua salieron allí, en ese orden, que sangre y agua salieron de su costado. Mis hermanos, el asunto de los azotes que los romanos pegaban al reo de muerte, aquella persona sufría lo que los médicos le llaman un shock hipovolémico. Y un shock hipovolémico es decir, el corazón es incapaz de bombear la sangre necesaria que necesita todo el cuerpo. El corazón está tratando de latir más rápido para bombear aquella sangre que el cuerpo necesita. En esos momentos los riñones dejan de funcionar. Del shock que estaba, del dolor en el azote que recibió Cristo Jesús. Estaba en un momento de desesperación, sus riñones estaban dejando de funcionar y la sed se convierte en algo tan extremo, de acuerdo a lo que nos dice. Es una desesperación tremenda porque están en un estado febril. Y es lo que dice allí, que su lengua estaba pegada a su paladar. Dice allí que su corazón estaba como cera. Wow. No solamente eso, en ese shock, el agua empieza a cubrir los pulmones y el corazón. Estaría asfixiándose. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros los creyentes? Pues, mis hermanos, yo deseo, es mi oración, ha sido mi oración desde que comenzamos con esta serie de mensajes, que nosotros podamos entender por lo que Cristo Jesús pasó por causa de cada uno de nosotros. Porque fue un dolor tremendo, intenso. ¿Qué significa esto para nosotros? Lo que Él estaba exclamando desde aquella cruz. En primer lugar, yo quiero que cada uno de nosotros nos demos cuenta de esto. El costo tan alto, el precio tan alto que Dios Padre puso por nuestras almas. El pecado tiene un costo muy alto, extremadamente alto. Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde, en ninguna manera. ¿Cómo el creyente puede abusarse de la gracia de Dios, de decir, voy a pecar total, Dios me va a perdonar, mis hermanos? No, Dios es santo y la palabra de Dios nos dice, sean santos como Él es santo. Tenemos que odiar el pecado, tenemos que hacer una lucha tremenda porque tuvo un costo muy alto. Y el que una persona que diga ser hijo o hija de Dios y decir, no voy a pecar, total la gracia sobreabunda. Pablo dice, en ninguna manera. ¿Cómo podemos pensar esto con el costo del pecado, del precio que tuvo que pagar Cristo Jesús? Lo puso en una cruz para gritar desde aquella cruz, ¿por qué me has desamparado? Por eso es que no podemos tomar el pecado a la ligera. Segundo, ¿qué significa esto para nosotros? Tenemos que considerar el amor
que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Amén. Considera cuánto amor tuvo Cristo Jesús por cada uno de nosotros, que fue clavado en aquella cruz y pegó el grito desde aquella cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuánto amor tiene que haber tenido para que el que era sin pecado con nosotros hiciese pecado. Primera de Juan 4:10 dice: Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir fue el sacrificio necesario para aplacar la ira de Dios. Y es lo que dice allí en Isaías 53, ¿te acuerdas? Que verá la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Y dice allí: justificará él a muchos. Mis hermanos, cuánto amor que siente Jesús por el Padre y cuánto amor siente el Padre por su Hijo. Lo ama de tal manera, mis hermanos, que lo obedeció completamente. Lo obedeció completamente y dice que se humilló a sí mismo, sufriendo una muerte horrenda, siendo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué significa esto para mí? ¿Por qué me has desamparado? Quiero que entiendas esto, lo que vimos la semana pasada. Él fue molido por nuestros pecados. Fue molido por nuestros pecados. El Señor Jesús dijo que la copa de la ira, el cáliz puro de la ira de Dios, fue derramado sobre él en ese minuto que él exclamó: ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, él estaba temblando, él estaba en ese aspecto físico. Cuando él estaba en el Getsemaní y dice que como gotas de sangre corrían por su frente, él estaba angustiado de tal manera que estaba diciendo: por favor, pasa de mí esta copa. Pasa, Señor, en el aspecto físico, pasa de mí esta copa. Pero ahí aparece entonces el pensamiento de la palabra de Dios: para esto he venido. No se haga mi voluntad, pero se haga la tuya. Me lleva al tercero y último punto. Si estás agradecido con Cristo Jesús, comprométete con Él seriamente. Necesitas tener un compromiso serio con Él, porque Él fue muy serio, no se crean. Él tomó un compromiso muy serio de ir hasta la cruz y pasar por todo lo que pasó, sufriendo una muerte tan horrible. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es esto: ¿cuán agradecida estás con el Señor? ¿Cuán agradecida estás por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí? Recuerda que el Señor dijo: por precio fuimos comprados. Por precio fuimos comprados. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay veces que nosotros pensamos: yo no valgo nada. ¿Quién soy yo? ¿Y sabes lo que Jesús te va a decir? Tú eres tan precioso, tan preciosa para mí, que yo voy a dar mi vida por ti. Ese es el precio que yo voy a poner para que te des cuenta cuánto yo te quiero. Desde antes de la creación, ya Dios tenía preparado el plan de salvación. No es que lo fue elaborando con el correr de los tiempos y dijo: bueno, ahora, ¿qué hacemos? Desde antes que todo fuese creado, ya tenía el Cordero que iba a ser enviado a la tierra para morir por cada uno de nosotros. Yo quiero cerrar con esto. Te voy a decir algo. Toda la historia de la humanidad se encierra en ese evento singular que fue la cruz del Calvario. Porque el Antiguo Testamento estaba mostrando los sacrificios, aún desde el mismo inicio. ¿Te acuerdas tú que Dios dijo a Adán: ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido con Eva y estaban con hojas tejidas, y Dios dijo: estás inadecuado.
Y dice que sacrificó a un animal y lo vistió con la piel de aquel animal. Quiere decir que hubo un sacrificio. Entonces todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando hacia ese momento único en la historia, donde era la cruz del Calvario. Y de la cruz para acá, mis hermanos, todo apunta a ese evento. A ese evento. Porque el juicio final se va a basar en ese evento. El juicio final se va a basar en ese evento. ¿Qué hiciste con Cristo Jesús? ¿Lo rechazaste o lo aceptaste? ¿Lo recibiste como Señor y Salvador? ¿Diste tu vida por Él como Él dio la suya por ti? Ese momento es único porque es el momento en que Dios nos estaba diciendo a todos nosotros: ¿ustedes quieren perdón de pecados? Miren a la cruz y les voy a decir cuánto deseo tengo yo de perdonar al pecador. Y la invitación sigue estando en pie, mis hermanos. Si tus pecados fuesen rojos, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Amén. Mis hermanos, en ese momento Dios nos está diciendo, como está el este, el oriente del occidente, así voy a alejar aquellas rebeliones y nunca más me voy a acordar de ellas. Y no es que Dios se olvide. Vuelvo a repetir, está hablando en términos humanos para que podamos entender. Porque Él sabe, todo es Dios, pero Él está optando por decirnos a nosotros: yo opto por no acordarme más de tus rebeliones, tus iniquidades, de tus pecados. Cuando en esta semana pensemos el grito que pegó Cristo Jesús en angustia y dolor: ¿por qué me has desamparado? Acuérdate que Dios contigo y conmigo no lo vamos a sufrir. Él es escudo alrededor de aquellos que le temen. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Él es el Señor que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Este es el Señor que está diciendo: yo no te voy a desamparar a ti ni te voy a dejar. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Qué lindo que es nuestro Salvador. Y en este momento yo lo que te voy a pedir es esto. ¿Estás agradecida con Cristo Jesús? Sinceramente. Pero de todo corazón, decirle: gracias, Señor, gracias. Eres maravilloso, eres bueno. Me amaste tanto que diste tu vida y sufriste todo esto por causa de mí. Y te quiero decir, por último, si no tienes a Cristo Jesús, hoy es día de salvación. No estés dilatando en tomar esta importante decisión, porque Cristo sufrió bastante y no tenemos garantizado los próximos minutos ni el día de mañana. Hoy es el día para que lo aproveches. ¿Podemos orar? Amado Padre que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre para siempre. Oh Padre Santo, perdónanos de todo corazón. Porque tu Hijo tuvo que pasar por ello cuando fue nuestra culpa, Señor. Éramos nosotros los que teníamos que pagar. Éramos nosotros los que teníamos que estar en aquella cruz. Mas en esto se muestra tu amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, esto era algo espiritual. No podíamos, por nuestros propios medios, el poder quitar y borrar los pecados como solo tú puedes. Y tu Hijo Jesús sufrió el desprecio de aquellos líderes religiosos porque tu Hijo dijo: tus pecados te son perdonados. Y ellos en enojo decían: ¿cómo siendo hombre, se puede hacer pasar por Dios? Perdónanos por el dolor físico
y por el dolor espiritual, que siendo santo por nosotros se hizo pecado. Y en estos días podemos meditar y estar, Señor, conscientes, como dice el autor a los Hebreos, que no descuidemos una salvación tan grande. Ahora, bendito Señor, te damos gracias, te rogamos, bendito Padre, que nos traigas con bien en esta noche, que estemos dispuestos a escuchar esta última porción, porque el domingo que viene vamos a estar enfocados en la resurrección. Y Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Y es en el nombre precioso de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. El Señor sea la gloria. Esta noche vamos a estar enfocados en otras palabras de nuestro Señor Jesús mientras estaba en la cruz. Consumado es, así que espero verles después en un ratito. Dios los bendiga.